El caso NXIVM es uno de los mayores escándalos sexuales de los últimos años y HBO acaba de sacar una serie, bueno, tiene un poco de tiempo, una serie en donde relata perfectamente lo acontecido con algunas de las víctimas del culto y obviamente sacan a este depredador. Tuve la oportunidad de poder ver la serie y en verdad esta serie se llama The Vow, el voto o el juramento. Y en esta serie se deja al descubierto los secretos que no nos habían contado del culto, de sus víctimas supervivientes y obviamente del hombre que está detrás de todo esto. Y a menos de que hayas vivido debajo de una piedra, quizá no te enteraste, aunque sea de la noticia, de qué es lo que sucedía con NXIVM. Era un extraño culto sexual que reclutaba mujeres a través del engaño, supuestamente engañándoles, diciéndoles que eran un grupo de ayuda, de empoderamiento de mujeres, para después convertirlas en esclavas sexuales, que eran marcadas con tatuajes tal cual animales, que iban quemadas en la piel cerca de su pubis y, sin que ellas lo supieran, escondían las iniciales del líder del culto, un hombre, Kit Raniere, que no tiene nada de misterioso. Cuando te has topado con la forma de depredar de un psicópata, no te es extraño y los identificas en todos lados. Y sorprendentemente, cuando te quitas esa venda, ves que casi muchos psicópatas existen a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, esto de NXIVM se convirtió en un escándalo internacional cuando algunas sobrevivientes que salieron del culto revelaron que obviamente no era ningún grupo de empoderamiento de mujeres, que Allison Mark, esta actriz de Smallville, la reconocerán por este papel, de Chloe, si mal no recuerdo que se llamaba. Ella, esa actriz, Allison Mark, las reclutaba a las mujeres, lo que muchos pierden de vista, y es que justo eso, el problema cuando analizas un caso desde una perspectiva que no es la correcta, se cometen los errores como creer que Allison Mark no es una víctima más. Y bueno, una vez en el grupo, estas mujeres eran manipuladas, controladas con deudas, amenazas y abuso físico y sexual para cumplir los caprichos de un maestro. Este hombre es el psicópata de los más peligrosos de los últimos tiempos por su nivel de brillantez y maquiavelismo. Obligaba a las mujeres a que tuvieran sexo, relaciones íntimas, en contra de su voluntad, con los amigos poderosos de este tipo. Por eso es que era un culto sexual. Pero obviamente todo esto no inició con las mujeres siendo marcadas como animales, prostituyéndose a través de un culto. No funciona así. Este culto sexual operaba a través de un mecanismo de esclavos y amos. Las mujeres que habían sido tatuadas al rojo vivo tenían que seguir instrucciones específicas y estrictas y no podían desobedecerlas. A esta altura, obviamente, ya estaban siendo víctimas totales de la indefensión aprendida, del efecto del estrés postraumático y obviamente del síndrome de Estocolmo. Obviamente, como los mismos sobrevivientes del culto mencionan, no fue inmediata la depredación, fue paulatina, fue insidiosa y se metieron poco a poco en la mente de cada una de las víctimas mujeres. No iniciaron con dietas extremas, ni para mantener a las mujeres ultradelgadas porque así le gustaba al psicópata Raniere, ni obviamente tampoco iniciaron marcándolas como ganado. Primero se fueron ganando la confianza de las mujeres. Prometieron formar parte de una gran comunidad que les ayudaría a alcanzar sus metas. Les vendieron la idea de amo y esclavo para alcanzar sus metas como una forma de sumisión y de dejarse ir del ego y los apegos materiales y psicológicos que todos tenemos. Por eso es lo peligroso de los psicópatas espirituales, que verdaderamente lucran con todo lo que nosotros como seres humanos nacemos y deseamos y buscamos, que es esta parte divina, que muchas religiones lo dicen de diferente manera. Incluso los ateos creen en la ciencia y eso es una religión hasta cierto punto y en cierta manera. Entonces, todos tenemos y nacemos con la inquietud de buscar lo divino. Los psicópatas integrados funcionan de igual manera sin importar dónde sea que se pongan. Hay diferentes categorías y en este caso, Raniere es un psicópata espiritual, integrado perfectamente en la comunidad
había engañado a las mentes más brillantes como el director de What's the Bleep, que es un documental de física cuántica y mecánica cuántica buenísimo. No se dan cuenta de que así funcionan los psicópatas espirituales. Son brillantes, te olfatean tus necesidades y debilidades. Una vez que te enganchan, te empiezan a depredar de la forma más vil posible. Te descartan, te intentan recuperar. Y eso es un ciclo de abuso que te vuelve loco. Ahora, la psicología de los cultos ha existido a través de la historia. En los años 70 fue de las épocas más comunes cuando fue el boom de los cultos religiosos, desde los monis hasta los Hare Krishna y los Rajneeshis, donde decenas de personas terminaron dejando sus posesiones para unirse a grupos religiosos. Generalmente eran personas jóvenes que sí preocupaban a sus familias con la decisión que tomaban, ¿no? Pero en el 2020 los cultos probablemente ya no se ven como en los años 70 y el componente religioso ya no es tan atractivo. Por eso la brillantez de Ranier, de verdad, haber maquilado en su mente una forma de atraer a masas, porque el culto era de millones, de miles de personas y estaba en todo el mundo, hasta en México. Tenían en Guadalajara sedes, en Monterrey, en Ciudad de México. En verdad era impresionante. Salinas, que no me quiero meter en los testimonios que da, que obviamente no estaba enterado por el amor de Dios. Estaba enterado, vi sus entrevistas, se nota en su lenguaje corporal que sabía perfectamente en lo que estaba, pero de nuevo también él fue una víctima del deseo de buscar por nuestra divinidad interior que todos necesitamos, y realmente es una víctima. Lo que no me parece es que esté diciendo en las entrevistas, o que haya dicho en las entrevistas, que obviamente no sabía, porque claro que sabía, y lavarse las manos es de cobardes. Entonces, los cultos siguen existiendo, aunque actualmente no sean tan llamativos por la religión. Las personas siguen cayendo. Y eso se debe a que las personas líderes de estos grupos, que generalmente son extremistas, repiten la misma fórmula de carisma, manipulación, un discurso específico que para llamar la atención, de una forma que para muchos es imposible de ignorar, como Ranier. Si tú ves el documental, de verdad la exposición que daba, lo que en verdad expresaba era brillante. Y obviamente es pura psicología espiritual, y eso psicología espiritual, física cuántica y metafísica, y eso lo expresaba perfecto. El punto es que lo utilizó todo su conocimiento para el poder y alimentarse de todas sus víctimas, que recordemos, ese es otro punto importante que lo hace un psicópata completamente, que es el alimentarse del sufrimiento, de la debilidad, de la pobreza, de las víctimas. En los años 80, el New York Times escribió un artículo sobre el poder que ejercían los cultos en las personas, remarcando que hay un juego psicológico importante que hace que muchísimos caigan, en especial esas personas que creen que son demasiado inteligentes como para caer en una trampa de ese tipo. Y justo aquí quiero mencionar esta parte de que es verdad, los cultos ya no son religiosos, y un perfecto ejemplo de un culto actual al que muchas personas pertenecen es el coaching. En verdad es uno de los cultos de la nueva era más desagradables que pueden llegar a existir. Porque sé cómo funcionan, sé su forma de moverse, sé cómo enganchan a las personas y lo que les hacen hacer y decir. Otros son los anexos y algunos cultos espirituales, ¿no? Entonces sí se enmascaran con nuevas necesidades de la actualidad. Se enmascaran para cubrir nuevas necesidades de la actualidad. Pero un perfecto ejemplo es ese, el coaching. Muchos grupos de culto han generado una técnica de conversión básicamente similares y bastante convincentes como para explotar las vulnerabilidades de los conversos potenciales. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto en la psicología de las personas que siguen cayendo a pesar de conocer tanto sobre los cultos? ¿Por qué no pueden ver la realidad hasta que es tarde? Y esto es muy interesante porque yo lo he mencionado en otros videos,
Tristemente, hasta que no te topas o eres depredado por un psicópata, un depredador intraespecie de este tipo, en este caso un psicópata espiritual que depredó a miles de millones al mismo tiempo, no te das cuenta hasta que estás dentro. Es así, no se puede, eso estoy analizando los artículos que investigué, mencionan esta pregunta, ¿no? Y no dan respuesta. La respuesta que yo les doy es esa, que no puedes darte cuenta hasta que lo viviste, caíste, te diste cuenta de tus carencias emocionales, trabajas en ella, creces, evolucionas, te edificas, puedes ayudar a los demás. De cualquier manera, para el Psychology Degree, de acuerdo con el Psychology Degree Guide, hay algunos elementos clave que entran en juego para garantizar el éxito de los cultos. El poder total de sus líderes y la obediencia total de sus seguidores es clave. Primero que nada, los cultos ofrecen una falsa sensación de que tienen todas las respuestas a las preguntas que todos tienen, que todos tenemos. Saben identificar a las personas vulnerables y ofrecerles lo que necesitan. Usan la técnica, como les mencionaba, de love bombing, que es esta parte de nuevo de hacerte sentir amado, comprendido, especial, que es lo que hacía Rainier en este culto, hacía sentir a todas las personas especiales e incluso creó una forma de multinivel jerárquica en donde iban creciendo y cada lazo significaba un diferente grado dentro del mismo culto, ¿no? Y eso de forma inconsciente es el sentido de pertenencia que todos necesitamos como masa, como raza humana, solo que Rainier, este psicópata espiritual, lo utilizó completamente para depredar, con el único objetivo final de tener un culto donde intercambiaba a las mujeres por favores sexuales. Los psicópatas espirituales te hacen creer dentro, una vez que obviamente pasan esta etapa del bombardeo de amor, te hacen creer que perteneces a un grupo selecto en donde solamente ellos van a tener las respuestas, te hacen sentir especial y único. Es como si fueran ellos contra el mundo. Y obviamente todo esto es un lavado de cerebro paulatino. Y me lleva a los mismos testimonios de los sobrevivientes que se ven en el documental. Dicen con propias palabras de ellos que Rainier era un perfecto manipulador, un maestro del engaño y la manipulación, en donde te daba lo que necesitabas escuchar, te sabía manipular perfectamente, sabía qué ofrecer y cómo ofrecerlo. Cuestión que obviamente los psicópatas que no son espirituales, cuestión que es rasgo fundamental de todos los psicópatas. Obviamente utilizaba todo este tema de las extorsiones y los colaterales para poder seguir manipulando a sus víctimas. Otra perfecta característica del psicópata. Ahora, de manera psicológica, algunos psicólogos dicen que los miembros de los cultos no tienen idea de que están en un culto, y es muy triste porque obviamente, hay algunos cultos como en el caso de Jonestown, donde hubo un suicidio masivo que obviamente también fue un psicópata espiritual el líder, y tristemente en la actualidad algunos miembros de NXIVM siguen negando que se trata de un culto. Ahora, ¿qué nos deja esto como aprendizaje? De verdad, los psicópatas son completamente destructores, depredadores de lo más noble que es el ser humano. En este caso, la divinidad, la espiritualidad que cada uno de nosotros tenemos, este hambre de conocimiento, de evolución que todos debemos tener. Y obviamente, lucraron con esto. Estar conscientes de todas las carencias que tenemos como seres humanos es muy, muy importante para que de verdad no nos depreden, porque va a pasar en algún momento. Es muy triste, pero es un estimado de 60 psicópatas los que nos topamos alrededor de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Nos gobiernan, son los serpientes con traje, están en cultos, están en puestos políticos, puede ser tu jefe, puede ser tu madre, puede ser tu hijo, y es muy importante que nos demos cuenta cómo funcionan y lo dañinos, venenosos, asesinos que pueden llegar a ser, como en este caso de el psicópata espiritual Kit Raniere. Sí, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. En verdad espero y te haya gustado mucho. Me apoyas mucho si le das me gusta, si te suscribes al canal, si me dejas tus comentarios y si compartes el video si te gustó. En verdad te lo agradezco mucho y
Los siguientes videos van a ser del estilo, analizando diferentes situaciones desde la perspectiva psicológica. Y nada, en verdad te agradezco mucho tu presencia aquí. Nos vemos en otro video.